ese fue justo el momento en el que no se enteró, porque ya lo sabía, pero sí en el que oficialmente se da la información de que Pedro el Grande, pues está en el Salón de la Fama de Cooperstown. Y por supuesto, para hablar sobre este tema, que es el tema en el día de hoy, lamentablemente el Poder Judicial se perdió su día, hoy es el día de Pedro. Sí. Pues tenemos con nosotros a nuestro editor deportivo, Neftalí Ruiz. Neftalí, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Todo bien, Neftalí va a dirigir. Contentísimo. Neftalí que va a dirigir. Esto es un momento especial, esto es una sesión especial, exactamente dentro del programa, sobre Pedro Martínez, Neftalí. ¿Dónde tú estabas? Bueno, yo estaba en CDN Sport Max. Exacto. En la primera parte de esos programas especiales, había un programa especial en cada canal. Y la primera parte estuve allí, luego pasé acá con las muchachas de 50-50. Y verdaderamente que fue una experiencia interesante. Ya la forma en que uno está esperando esto hace días, desde el sábado, por ejemplo, venimos trabajando esto. Yo hablé con Pedro varias veces en el fin de semana, incluyendo el pasado sábado, que estuvimos juntos en la entrega de juguetes que él realizó. Arrancó Neftalí echando vaina aquí, Va para el súper con eso. Con Pedro ahí. No, pero es verdad, Neftalí. A mí me gusta tu estilo. Y la verdad, Neftalí, es que ayer también todo, o sea, lo que decía Lisa, ve acá, todo el mundo lo sabía, pero como quiera, como que estaba esperando. No, es que no pierde la simbología al momento. Exacto. Y qué bueno que se sabía y que permitía que todo el mundo estuviera preparado para un momento así. El propio Pedro, que estaba allá en Estados Unidos listo para participar en esas entrevistas que se iban a hacer. Pedro no estaba necesariamente en el mismo lugar donde se anunciaba, que era en Nueva York. Hoy, por cierto, hay una rueda de prensa en el Waldorf Astoria con Pedro, y la cual la está agenciando el Ministerio de Turismo. Esa rueda de prensa va a estar disponible. Neftalí, el inicio de la carrera de Pedro en las Grandes Ligas, ¿cómo llega? ¿Por quién lo cambian? ¿Y cuál era la recepción y la percepción que tenía el público que asiste a los estadios de este muchacho con pocas libras que lanzaba tan duro? ¿Cómo fue naciendo ese liderazgo y esa trayectoria de estadística? Hay algo, porque Pedro, firmado por los Dodgers, y hermano en ese momento de la estrella del picheo de los Dodgers, cuando llega a Grandes Ligas con 20 años solamente, lo usaron como relevista todo el año los esquivadores esa vez, pero resulta que tuvo un buen año y los Dodgers, que no creían en el físico de Pedro, vieron como una oportunidad de cambiarlo. Ahora que vale, cámbialo. Y lo cambiaron por un señor llamado Delino DeCharles, que hizo en ese momento, pero luego no hizo nada con los Dodgers. Gracias a Dios que tú no sabes de pelota. No, pero yo recuerdo ese nombre. Sí, no, porque incluso en República Dominicana ese muchacho es famoso porque fue el tipo que cambiaron por Pedro. Es justamente quizás lo que más hace que uno se recuerde de él. Y los grandes números de Pedro estuvieron donde lo hicieron todo, o sea, la trayectoria, la carrera, lo que le da el Salón de la Fama, ¿fue todo esto en Boston o fue con los Expos? El último año de Montreal y todo lo de Boston. Ahí es que están los números. Ese es el periodo de dominio más impactante quizás de la historia del béisbol. ¿Cuándo comenzó a coger valor, precio en dinero en la pelota norteamericana, Pedro? Cuando ganó el Cy Young. Ya venía con unos años buenos, pero cuando ganó el Cy Young de 1997, el Cy Young de la Liga Nacional con Montreal, era el primer dominicano que ganaba ese premio que Marichal nunca pudo. Y en ese momento lo cambiaron a Boston porque ya venía la realidad de que Pedro se iba a poner caro y se iba a ir de Montreal. Entonces Montreal aprovecha, lo cambio por algo y que negocie el equipo que puede pagar. Boston y Pedro negociaron y el resultado fue un contrato muy grande en ese momento, de 70 millones garantizados por 6 años y una opción al 7º año que le daba 17 millones a Pedro si Boston la quería. Ahí se ganó dos Cy Young en Boston fueron, ¿no? Luego ganó el Cy Young del 99 y del 2000 en Boston, y le quitaron el del 2002. Tú sabes que uno se pone a pensar en todas esas vicisitudes en un momento en el que se hablaba mucho de esteroides, cómo se mantiene limpia una figura en el béisbol. En este caso no hablamos de Pedro, pero en sentido general es muy complicado que una figura salga completamente limpia de un fango que enlodó a muchos en las Grandes Ligas. ¿A qué tú atribuyes una situación como esa? Mira, para en ese momento no haber utilizado nada, lo primero es que la mayoría de los que finalmente no utilizó nada y que se ha comprobado a través del tiempo, tuvieron una buena salud. Y para tener una buena salud hay que trabajar mucho. La salud del atleta depende, fuera de lo que son las realidades de cada cuerpo,
depende más que nada del trabajo, porque si usted trabajó bien su estiramiento, es más difícil que se ale. Si se mantiene corriendo siempre, cuando tenga que correr, no lo va a sentir tanto. Disciplina. El atleta que se lesiona mucho suele estar relacionado a que no trabaja lo suficiente en cuanto a su físico. Nestalí, tú nos has preparado todo un trabajo aquí que queremos empezar a disfrutarlo. Sí, cómo no, vamos a iniciar con una pequeña biografía de Pedro para poner en contexto todas las cosas que hizo y algunos momentos importantes de su carrera. Vamos a ver. Más que un pelotero, Pedro Martínez es uno de los íconos de la cultura dominicana. Firmado por los Dodgers de Los Ángeles en 1988, Pedro debutó en las Grandes Ligas el 24 de septiembre de 1992. El hermano de Ramón, entonces estelar de la rotación de los Dodgers, se hizo sentir al año siguiente con un arduo y eficiente trabajo de relevo. Su récord fue de 10-5 con efectividad de 2.61 en 65 juegos y 107 entradas. Pero los Dodgers lo cambiaron a Montreal en la temporada muerta. Los vaticinios de cazatalentos, que no creían que el nativo de Mano Guayabo haría una carrera larga, con su estatura de 5 pies y 2 pulgadas, pesaron en una decisión que los angelinos lamentarían. Pedro saltó a la rotación abridora de los Expos y llegaron años exitosos con 38 triunfos y 25 derrotas en las 3 siguientes temporadas. Pero la explosión llegaría en 1997. El dominicano saltó de buen lanzador a superestrella del juego con 17 victorias, 9 derrotas y efectividad de 1.90 con 305 ponches. En noviembre de ese año, Pedro recibió el premio Cy Young de la Liga Nacional, primer dominicano que ganó el galardón. Pedro pasó a Boston en un cambio esa temporada muerta y llegó a un acuerdo con los Medias Rojas por 6 años garantizados y $75 millones. En Boston vivió 7 años de gloria con marca combinada de 117 triunfos y 37 derrotas y efectividad de 2.52. Ganó el premio Cy Young de la Liga Americana en 1999 y en el año 2000. En el 99 ganó la triple corona del picheo. Tuvo marca de 23-4, efectividad de 2.08 y 313 ponches. Desde 1997 hasta el 2003, Pedro tejió uno de los periodos de dominio más marcados de la historia del juego. Durante esa época, los partidos de Pedro fueron seguidos por todos los dominicanos. Se hizo costumbre que se organizaran reuniones entre amigos en hogares, bares y otros lugares cada vez que tocaba el turno a Pedro el Grande. Se retiró tras la temporada del 2009 con récord vitalicio de 219 victorias y 100 derrotas y efectividad de 2.93. Además lanzó para los Metros de Nueva York y Phillies de Filadelfia. Así de grande fue Pedro. ¿Terminó con Filadelfia fue? Sí, y su último juego es Serie Mundial del 2009, sexto juego contra los Yankees de Nueva York. Una derrota en la cual pichó bien, pero estaba envenenado Godzilla Matsui contra él. Pero lo bueno es que solo Matsui le hizo daño, pero fue suficiente para que ganaran los Yankees. Supo el momento en el que tenía que retirarse. Sí. Que eso le hace falta mucho. Y él tomó una decisión temprana, luego volvió en muy buena forma. Supo regresar, negoció a mitad de año. Cuando regresó estaba bastante bien físicamente, tuvo récord de 5-1, ayudó a Filadelfia a llegar a la Serie Mundial, lanzando juegos importantes, lanzó bien en la Serie Mundial contra los Yankees. Pero como que nadie se acuerda que estaba en Filadelfia, todo el mundo ve a Pedro Boston. No, claro, por el momento, pero claro, como llegó a la Serie Mundial, sí hay unos recuerdos de ese de 2009 con lo difícil que se lo puso el japonés. Bueno. Vamos a continuar con el desarrollo. Mira, entonces, vamos a ver el momento donde Pedro se entera, estando parece que el lobby de un hotel. Vamos a ver el momento en que Pedro se entera. Third member was an 8-time All-Star who led his league in earned run average 5 times and won the 1999 American League Pitching Triple Crown. He's a 3-time Cy Young Award winner, and his career winning percentage ranks 6th all-time, first among pitchers since 1950. Dominicana, Pedro Martínez. Bueno, ya lo pueden ver el momento en que el propio Pedro sale a celebrar con bandera. Eso le faltó tambora, eso le faltó cerveza, eso,
Los americanos son como medio desabridos a veces. Ahí faltó el Pedro dominicano. El Pedro dominicano que le dijera que había un contraluz. Espérate la semana que viene, chacho. Mira, A eso no le faltó un piquete. No, porque estaban ellos, era prácticamente el círculo íntimo de Pedro. Aquí se brinca. A ver la mesa llena de botella. Tú puedes asegurar que en Mano Guayabo se explotó el asunto. Entonces, vamos a ver lo que dice Pedro, ya entrevistado para MLB Network, luego de que haya anunciado y cómo lo vio República Dominicana. Ok. Vamos a ver esto, que lo tuvimos precisamente ayer transmitiendo en vivo a través de CDN, que es el canal oficial de la Major League Baseball también, Sí, donde aquí se vieron todos esos juegos de Pedro en esta liga. Así es, incluso hay juegos de esos que todavía están grabados por ahí. Hicimos una rememoración del juego en que él le ponchó 17 hombres a los Yankees de Nueva York. Muy fuerte. Eso lo hicimos hace par de años. ¿Tú estabas flaco cuando eso? ¿Pero y qué fue? Vamos a ver mejor esto. No me ayude. Exacto. Vamos a verlo. Exacto. Marichal es uno de los grandes orgullos de la República Dominicana. Pedro Martínez, bienvenido al Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown. Lo que yo quiero decir a toda mi gente en República Dominicana y en el mundo, el tiempo no me va a dar, pero sí quiero dedicárselo principalmente a mi familia, a la República Dominicana, a Latinoamérica, que sientan que tienen un latino más en el Salón de la Fama y que disfruten conmigo en paz, en amor, y que vean como ejemplo de fe y de profesionalismo lo que yo hoy alcanzo. Muchísimas gracias por la oportunidad a Major League Baseball and the channel and the Hall of Fame, the voters, everybody, for giving me the chance to say it in Spanish and express to my people that this is one of them and this goes to them too. Por allá al final agradeció que le permitieran hablar en español incluso en este momento tan especial. Ven la K que le ponían con los ponchos, ponchó más de 3,000 hombres. Ahora vamos a escuchar a fanáticos que estuvieron hablando sobre la exaltación de Pedro y algunos recuerdos incluso de todo lo que hizo Pedro Martínez. Espectacular lanzador, los 3 sayón, primer dominicano en ganar 3 sayón en la Grandes Ligas. Como Pedro Martínez, han habido pocos pitchers en la Grandes Ligas. Pedro Martínez es una excelencia para llegar al Salón de la Fama. Número 1 ahora mismo, de todo ahora mismo lo que hay, está Pedro Martínez en el Salón de la Fama. Vale la pena de que él pueda llegar al Cooperstown. Pedro Martínez dominó el béisbol en la época de los esteroides y dominó 10 años el béisbol. Los números están ahí. Fue los pelotero que ha revivido en los últimos tiempos, la inteligencia en los lanzamientos, en un béisbol moderno y activo. Era un toque de queda para República Dominicana para verlo pichar y nos deleitábamos con lo que él hacía en Grandes Ligas. Ha sido una carrera sumamente exitosa y que él ha acumulado a nuestra consideración todos los puntos para llegar al Salón de la Fama. Así reaccionan algunos fanáticos entrevistados por CDN sobre Pedro Martínez y este logro de llegar al Salón de la Fama de Cooperstown, pero en Mano Guayabo se celebró con fuerza. Incluso la familia a familiares, amigos, hicieron una pequeña caravana a la cual se sumó gente en las calles aledañas a Mano Guayabo y Santo Domingo Oeste. Vamos a ver algo de esas imágenes en Mano Guayabo y luego también a escuchar a esos familiares que hablaron, incluyendo al lanzador Denny Bautista, quien es primo de Pedro, el Pavo, y también a Pedro Pablo Jaime, hijo de Pedro, y quien incluso dice que se enteró viendo lo que estaba en ese momento emitiendo CDN vía el programa 50-50. Él dice que lo escuchó vía Jansen. Así estaban celebrando ellos, los amigos de Pedro Martínez, y vamos a escuchar ahora las reacciones de algunos de ellos. Nada, estamos demostrando cómo se siente, nos sentimos bien contentos, gracias a Dios, y primeramente darle gracias a Dios por ese don que le dio a Pedro y que eso nos ayuda a nosotros a seguir más hacia adelante y trabajar más fuerte cada día. Esto es una experiencia que todo el mundo ya en Mano Guayabo tenemos que vivirla, gozando de pila, paquetón. Un orgullo dominicano, realmente una experiencia increíble tener un padre así. Y yo quisiera que todo el niño en el país tuviera esta experiencia que yo estoy teniendo. Yo creo que es una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Dónde lo estaba viendo?
en la televisión a Jansen Pujol. Ok, por CDN. Ajá. Qué bueno que te diste cuenta por ahí. Es un gran regocijo para toda la familia, al igual que todo el que siente y piensa en el béisbol, que esta escogencia del segundo dominicano al Salón de la Fama nos llena de mucho regocijo y nuestro mejor regalo de Reyes que hemos tenido en toda la historia. Ya, ¿y cómo reaccionó Mano Guayabo? Mano Guayabo, usted está viendo cómo estamos, todo de fiesta, todo en armonía, toda esa alegría, bendición de Dios. Así celebraban ellos y ya en la noche seguía la fiesta en Mano Guayabo y parte de eso lo vamos a ver ahora. Natacha Peña estuvo por ahí para resumen final y también conversó con otro de los hijos de Pedro Martínez. Este es Marcos, que estuvo conversando anoche con Natacha y luego verán también una pequeña fiesta que tenían justamente en el sitio donde nació Pedro. Yo me siento muy feliz, muy orgulloso, muy contento. No tengo ni palabras ni cómo expresar mis sentimientos. He gozado mucho hoy. He voceado mucho, he gritado mucho también y nada, muy contento, mucha felicidad. ¿Has tenido contacto con tu padre en el día de hoy? No, en el día de hoy no. Ayer yo hablé con él y yo le dije que se tranquilizara con la emoción, porque él me dijo a mí que estaba muy emocionado y que estaba muy contento y que no podía esperar la hora ya. Y yo le dije, no, tranquilo, que hemos durado mucho para este momento y ya por fin, ya hoy ya salimos de él y ya por fin ya está dentro del Salón de la Fama como un inmortal, gracias a Dios. Así lo celebraban ya en la noche, el asunto no paraba, están los comparones. ¿Usted sabe lo que es un comparón? Con piquete, claro. Es que hay que meterle su piquete, o si no es una celebración. ¿Usted ha comprado comparón? Bueno, me he bebido varios. No he solamente comprado. No se ha limitado. Lo he degustado. No se ha limitado. Exactamente, pero la verdad que, señores, eso es grande. Lo que se está viviendo, o sea, Cooperstown, usted está en el Salón de la Fama, eso es, la verdad que extraordinario, más para un pelotero dominicano. Y para nosotros la República Dominicana, que tenemos un Juan Marichal, ahora un Pedro Martínez también, son ejemplos. Solo hay que ver que son ejemplos. Más de 600 dominicanos han jugado en grandes ligas. En este momento hay más de 1.500 peloteros profesionales dominicanos firmados a nivel de béisbol organizado de los Estados Unidos. Wow. Y en 58 años, apenas el segundo que llega al Salón de la Fama. Nefta, de la gran cantidad de peloteros dominicanos valiosos, ¿cuáles tú crees que tienen la posibilidad de en un futuro llegar al Salón de la Fama? Vladimir Guerrero lo va a hacer pronto. ¿Que va a ser Salón de la Fama? Sí, va a ser pronto. No, yo no sé si tenga la dicha de Pedro de entrar el primer año, pero Vladimir va a entrar temprano, segundo o tercer año a lo sumo. Tú sabes que yo no entiendo el tema de, por ejemplo, ayer estuve viendo la votación. David Ortiz también. Sí. Tiene la posibilidad. Pujols. Albert Pujol también. Sí, entonces lamentablemente a Alex Rodríguez, Sammy Sosa le van a cobrar. Eso te digo, Sammy Sosa levantó el béisbol junto a Maguire. O sea, esas son de las cosas de este negocio que yo no lo entiendo. Lo que hizo Sammy Sosa y Maguire, señor, era el mundo entero. Los periódicos hasta en el Mirelis te ponían los cuadritos, los horrores. Gente que no sabía de pelota. Mira, desde ese momento para acá, el béisbol en términos monetarios solo ha hecho crecer. En este momento es una de las industrias deportivas más sólidas que tiene el mundo. Económicamente hablando. Con todo. De hecho, en ese momento estaba muy difícil la industria. De un país, de un deporte que no está universalizado, porque esa no es la realidad del béisbol. El béisbol es un deporte en este momento quizá de 15 países. Sí. 20 si no vamos a... No, tú vas a muchos sitios de Europa y no saben. No saben de qué tú hablas. Entonces, ¿qué pasa? Con todo y eso, estamos hablando de que las ganancias han estado rondando los 6 y los 8 billones por año. Wow. Entonces uno dice, le dieron tanto dinero a un pelotero, ellos lo producen. Sí. El ciudadano de Boston que asiste a los campos de béisbol, los de la calle, tú que has viajado y has estado transmitiendo juegos y has visto este juego por televisión, ¿de qué tamaño es el liderazgo de Pedro en Boston? Mira, Pedro y David son líderes en Boston. Ídolos. Hasta cuando donde salen llega a la esa calle, palabra. ¿qué pasa? No, todo el mundo pendiente a ellos. Y incluso yo no creo que tengan tranquilidad en eso de caminar en la calle, ni mucho menos. Porque aquí ya nos acostumbramos a que las figuras uno se la encuentra. Un país tan pequeño. Sí, y además que el dominicano no quiere como que priva como en no reconocer. Eso es una cosa del dominicano. Ver a Pedro Martínez, pero no lo vaya a saludar, no vaya a hacer cosas. Pero en Estados Unidos no. Yo fui al Fenway Park una vez a un juego. Ya Pedro no estaba jugando. Yo fui a Boston. Óyeme,
ese hombre entró en ese estadio. O sea, nosotros escuchamos una ovación y un aplauso y todo. Pedro Martínez fue que llegó al estadio, se sentó en el público ahí. Y eso fue todo el mundo de pie, parado. Eso fue una cosa impresionante. Yo me sentí, a mí hasta los ojos se me aguaron del orgullo. ¿Tú entiendes? Era un dominicano, el estadio entero se paró todo el mundo a saludar a Pedro Martínez que llegó al juego. Es una deuda de por vida que tiene Boston con estos muchachos, con ese equipo del 2004. Ya una franquicia que pasaba de 80 años sin ganar y ya las cosas se estaban poniendo. Pero además era un equipo que tenía una mística diferente. Perdedora, un equipo perdedor. Y Pedro y David lo transformaron, Pedro, David, Manny. Y Manny. Néstor, sí, porque no se puede dejar el tema. ¿De qué manera se protege en la República Dominicana a un pelotero de esa categoría? ¿Cómo el Estado, cómo los organismos que tienen que cuidar a un ciudadano de esa trascendencia lo hacen? ¿Cómo le limita su relación con la sociedad, con la gente que lo conoce, que lo trata en el barrio, en el pueblo? Bueno, yo no creo que haya una política en ese sentido de cuidado. Sí, los peloteros tienen muy buenas relaciones con las instituciones castrenses. Algunos de ellos incluso pertenecen por esa relación que siempre ha habido del deporte y la milicia en República Dominicana. Pero no creo que haya una política, que se esté ejecutando una política en ese sentido. Ni que sea, yo no creo que sea tampoco tan necesario. Son figuras que aunque tienen sus riesgos, Franklin, pero tú ves un Pedro Martínez, yo mismo que veo pelotero a veces y la verdad que lo admiro muchísimo y todo, y tú ves que la gente hasta los protege, los quiere, los mima, todo el mundo, o sea, es una cosa, la verdad que hay mucho respeto porque es la pasión que uno ve por la misma televisión con esa gente. Con tanta tecnología y conocimiento que han adquirido los dominicanos del béisbol, ¿tú crees que estemos preparando en el país otro Pedro Martínez? Sí, se están preparando talentos que pueden llegar a esos niveles. Los Pedro Martínez, aún tú lo hagas, hay unos elementos que tienen que darse. Tú puedes hacer el talento de ese tipo, y hay talento de ese tipo. El asunto es que quién puede durar 15 años con la disciplina necesaria para estar en la cima. ¿Quién tiene la mentalidad para durar 15 años en la cima? ¿Quién tiene la mentalidad para manejar la cima? O sea, en todo eso... Pero se trabaja esos muchachos para lograr eso. Sí, en términos cualitativos sí, en términos de talento, pero es el talento lo que está trabajado. A veces no está trabajada la persona. Las condiciones físicas son importantes, pero aceptar la asesoría de alguien que sepa del negocio es también importante. Todo eso, sí, todo juega. ¿En qué porcentaje decide el asesor o el que lo ha llevado a la posición que le dé la orientación y él se lleve lo que le están diciendo? Mira, depende de los tipos de asesores que sean, porque podemos tomar como asesor a los coaches, que tú no lo eliges, sino que son los hombres que trabajan en la organización que te toca. Y esos muchachos, esos asesores o coach, van a tomar decisiones en cuanto a tu mecánica de trabajar, te van a aconsejar cosas. Y según tú te lleves, también de manejo personal, mira, no andes en tal sitio, ya tú no puedes, te conoce demasiada gente. Hay unos tipos que ganan con tener un problema contigo. Hay unos tipos que teniendo un problema contigo solo tienen que ganar, porque van a un tribunal, dicen que tú le diste una patada, aunque no le haya dado nada. Si prueban algo, te quitan dinero. O sea, una muchacha que salió a dar una vuelta contigo. Una muchacha que vaya con consentimiento y da una vuelta contigo, luego puede decir que fue abusada, para también con mala intención. Uno no sabe la intención de nadie. Sí, es un tema de manejo. ¿Dónde está Ramón? Que no lo veo en estos predios, o sea, Ramón Martínez, que es la cabeza de esa familia de peloteros exitosos. Sí, Ramón siempre va muy bajo perfil, siempre está bajo perfil. Y él tuvo una carrera muy exitosa, incluso él estuvo trabajando con los Tigres del Licey en un momento determinado, también lo hizo Pedro ya como un asesor, pero a Ramón uno lo siente menos. A veces la grandeza de Pedro ha tenido como consecuencia que no se reconozca lo bueno que fue Ramón Martínez. Ramón Martínez ganó 20 juegos en el año de 1990 y ya era el pitcher más importante de los Dodgers de Los Ángeles cuando Pedro llegó. Vamos a escuchar a los colegas, algunos cronistas que tuvieron la gentileza de conversar con nosotros sobre sus vivencias con Pedro Martínez. Aquellos duelos memorables de Pedro contra los Yankees, de Pedro contra Tampa, pero yo me voy más lejos. Yo recuerdo el Pedro cuando llegó a Dodgerstown al comienzo de su carrera, un muchacho delgado pero con un coraje tremendo, que en Vero Beach lo identificábamos como el hermano de Ramón. Al paso de los años, después de 18 años de militancia en las grandes ligas, hoy nos toca hablar de que Ramón es el hermano de Pedro.
Bueno, recuerdo perfectamente el gran dominio que tenía Pedro cada vez que subía el montículo y la manera en que la República Dominicana en sentido general prácticamente se detenía para observar sus juegos. Era un pitcher sobresaliente, un pitcher espectacular en prácticamente todo el sentido de la palabra. Lo que más me impacta de Pedro Martínez era la bravura con que él subía al montículo. Es decir, un atleta que cuando está fuera del terreno es una persona normal, ¿verdad? O sea, común, como toda persona, ¿verdad? Pero cuando está ahí dentro, la seriedad que él le daba al juego de pelota. Es decir, no importa cuál fuera el rival. Podía ser desde los Yankees de Nueva York en su momento premium o un equipo que estuviera en segunda o tercera división en cuanto a tabla de clasificación se refiere. No importa el que sea. La seriedad que Pedro Martínez le daba al juego era para mí algo totalmente impresionante, un caballo de batalla. Así que vieron ahí a Bienvenido Rojas, Dionisio Soldevila y a Carlos Sánchez, el siempre querido hermano Carlos Sánchez. Una estrella, Carlos. Bueno, de la los casa. tres. Exactamente, pero la verdad es que yo he escuchado a un Bienvenido dando, o sea, hablando un poco, Nestalí, de la grandeza de Pedro Martínez, que como tú decías, era un tema no solamente en el picheo, sino de la forma de su manejo. Cuando él tuvo una situación con los Yankees de Nueva York, que el pleito, que le pegó un pelotazo, yo no me acuerdo, que le rozó, no sé qué pasó, que Steinbrenner, que era el matatán de los Yankees, hizo una rueda de prensa en el palco privado de él, y donde le dijo de todo a él, le llamó que se yoquea a Pedro Martínez, y que 5 minutos después la respuesta de Pedro Martínez fue extraordinaria, que incluyendo diciéndole, mire, usted puede tener todo el dinero que usted tenga, pero usted no puede comprar miedo. Usted no tiene dinero para comprar miedo y ponérmelo en mi corazón. O sea, usted no puede, usted a mí terror no me va a meter. Y número uno, yo estoy aquí, cuando yo estoy en ese montículo, yo soy un león que estoy aquí pichando y representando no solamente a mí, estoy representando a mi país, estoy haciendo mi trabajo, punto y se acabó. O sea, tipo que hasta con la respuesta, Pedro Martínez maneja muy bien. Sí, un pelotero muy atípico, un pelotero especial, un pelotero que por algo llegó a los niveles que alcanzó, con un gran repertorio, pero el manejo de la inteligencia para elegir con qué arma hacía daño. Tenía ese peñón en su mejor momento, que podía poner esa bola 97, aquella recta que da la impresión de que sube. Dicen los científicos que no puede subir por física, que es una ilusión óptica. Pero entonces me contó Osvaldo de un científico que también es del béisbol. O sea, tenía un trabajo en béisbol, pero él estudió física. Entonces él dice, mira, físicamente no puede subir. Físicamente debe ser una ilusión porque es que no, y explicó el asunto físico. Ahora, como hombre de béisbol te digo, sube. Que sube. Que la pelota sube. Tenemos que terminar este conversatorio, pero siendo Pedro una figura del Licey, ¿pudiera eventualmente tener los Tigres del Licey a un Pedro Martínez dirigiéndolo? Yo no creo, no me parece que la vocación de Pedro esté en el terreno. Pedro me parece más un hombre de oficina, un hombre a quien vamos a ver como así, asesorando jóvenes, lo hace. Pedro es un hombre del terreno, pero a nivel de ayudar jóvenes. O sea, Pedro, el sábado Pedro estaba en el terreno de juego, él tiene un play atrás de la fundación. Pero él trabaja en Boston. Él asesora al gerente Ben Cherington. Entonces, esa asesoría con frecuencia tiene que ver con unos trabajos con lanzadores en el sprint training, lanzadores jóvenes que llegan al equipo, asesorando sobre picheo. ¿Tú crees que se va a mantener en esa dinámica? Sí, por ahí es que va, además de que cuando los muy grandes normalmente no trabajan en el terreno. Históricamente han trabajado más en oficina. Brevemente, ¿en qué ha invertido Pedro recursos en República Dominicana? ¿En qué empresa? ¿En qué tipo de actividad comercial? Bueno, yo no conozco la actividad comercial de Pedro en sentido general. Sí te digo que es de lo que todo lo que hace lo hace acá. O sea, debe tener inversiones en un lado u otro, pero sí te puedo asegurar que en la parte de trabajo social, que ahí sí lo conozco, es quizás el pelotero más activo en el país. Con discreción, contacto, sin que se haga mucha bulla. Sin que se haga mucha bulla, pero con un trabajo que tú no lo puedes obviar. Pedro compró el terreno y construyó una escuela. La escuela ahora está a cargo de educación, pero él la hizo. Compró un terreno, un play que utilizan los jóvenes de Managuayabo de manera indiscriminada. Ahí siempre hay gente jugando y eso lo compró Pedro y quiere hacer un estadio ahí.
Entonces, mientras tanto es un terreno. Y él tiene la intención de hacer un estadio. La fundación Hay Poder en Aprender tiene un trabajo enfocado con 400 niños. No son 400 niños que van un día a que le entreguen un juguete, no. Hay un trabajo integral que incluye la familia de esos muchachos. A veces por la conducta, me explicaban ellos, tú te das cuenta de que hay un problema en la casa y ese problema, dentro de lo posible, se trata de solucionar. A veces hay conductas que vienen de problemas hasta de hacinamiento. Y ellos se dan cuenta, hay un trabajo de varios profesionales que están en esa fundación Hay Poder en Aprender, y verdaderamente que el impacto se siente en Mano Guayabo y otros sectores que ellos trabajan. Algo que vi el sábado, los muchachos parecían como un grupo coreográfico. Se sentaron en un orden, sin que nadie lo estuviera mandando, se pararon en un orden, recibieron los regalos en un orden por edad. Eso es formación, disciplina. Y eso te dice a ti que no llegaron ese día ahí. No. Porque hay muchas entregas de juguetes de cuando llegan estos días, de gente que quiere fotos. Entonces, vamos a entregar juguetes. Y ven ahí imágenes de la actividad del sábado. Entonces, se arma un caos porque es que nadie conoce a nadie y ahí está todo el mundo tratando de agarrar el regalo y ya. Aquí había un sistema. Yo me di cuenta inmediatamente que los muchachos hacen vida ahí. Y me dice Carolina, la esposa de Pedro, que solo pueden trabajar con 400, se están tratando de ampliar, pero mientras tanto yo creo que 400 es un número importante para una comunidad como Mano Guayabo. Qué bueno. Muchísimas gracias, a ustedes por compartir este momento con nosotros. No, yo honrado de que ustedes me inviten. Señores, vamos a una pausa y enseguida regresamos.